Santiago Moquete se debe sentir muy bien, porque la semana antepasada nos trajo un documento donde decía quiénes eran los dueños de las tierras del Ceibo y cuáles son la situación de los tenedores de esas tierras. Hoy el gobierno nos deja ver claramente que la política no se hace anunciando programas sin tener previsto. Lo único que tenían previsto era la titulación de las tierras del Instituto Agrario. Pero la titulación de las tierras que recibimos la noche del 30 de mayo de mano de los usurpadores, a manos de sus legítimos propietarios, cayeron en manos entonces de un grupo de intrusos que nos han dado dolor de cabeza y que hoy no se sabe dónde está la verdad. El ingeniero Moquete estuvo la semana antepasada, nos explicó el asunto, nos dejó el plano, nos dejó las 4 o 5 familias propietarias. Y un dato, cuando vimos la información de que el gobierno estaba ubicando esas personas en otras tierras, vimos que decían tierras fértiles, porque ellos se negaban a salir de esas tierras porque no querían ir a tierras que no fueran productivas. Parece que ellos de ahí, de esas tierras del Ceibo, tomaron las más productivas. Pero vamos a dejar que Santiago se dé el gustazo de ratificar lo que había dicho hace tiempo. Sí, desde el principio advertimos que eso eran simples invasores. ¿Eran? Simples invasores de tierra. Y realmente ellos no están en esa tierra, ellos fueron desalojados. Porque ahí no hay nadie. Su reclamo es que lo vuelvan a ingresar en las tierras de donde lo desalojaron. Pero nosotros debemos primero saludar, felicitar la actitud del gobierno, que ha puesto distancia de una práctica común, sobre todo en época de campaña. Recuérdate que aquí los grandes desastres con las tierras privadas se hicieron en la época de campaña, que convencían al doctor Balaguer de que... Y traje un caso aquí... En campaña no se desaloja. No, en campaña no se desaloja, ni se desaloja en Navidad. Navidad también. Y en campaña todo el que hace un reclamo se le complace. Entonces realmente se ha puesto un poco de distancia de esa práctica. Y por eso digo que hay que felicitar esa actitud. Pero también hay que darle lectura a algunas cosas que pasaron. Primero, la primera lectura es que ese grupo peregrinó del Ceibo hacia la capital y aquí encontró el apoyo de toda una serie de grupejos que nunca han tenido perspectiva política, que lo único que hacen es crear problemas. Sí, yo soy medio macorizano, medio capitaleño. Pero tú has vivido los últimos 30 años aquí, ¿verdad? No más. Yo tengo Pues mira, 72 y lo he vivido ¿Tú 70 sabes aquí. que aquí hay profesionales de la ocupación? Sí, yo lo sé. Pero ven acá, eso no es lo que yo trabajo. Porque yo me encontré una vez que unos señores que consiguieron ocupar unas tierras de lo que era la antigua carretera privada de Negro Trujillo, en lo que hoy es el Mirador. En lo que es el Mirador. Y que eso iba del Mirador hasta Herrera, hasta la casa de él, donde te lo Todo lo que es Engombe era una finca de... Pero resulta que después, esos señores yo los encontré, ¿sabe dónde? En la por Victoria. allá por el ensancho Sama. Ah, sí. por los minas. Sí. Ellos cogían en cualquier parte. Entonces, mira, la primera lectura es ese apoyo de esos grupos. Resulta, la caída del muro de Berlín hace 30 o 40 años, dejó sin escenario a toda esa izquierda, que tenían como norte lo que era Cuba, la Unión Soviética y demás. Entonces ahí se le acabó lo que era su escenario vital de demostración de que esos sistemas podían implementarse en el país. Yo inclusive le digo mucho a la gente que yo me hice anticomunista en Cuba. Viendo la realidad. Y yo tenía una esposa que era fidelita hasta la muerte. Y yo le decía a ella en Cuba, este disparate que tú quieres para mi país, tú eres loca. Entonces, ese escenario ha hecho que toda esa gente se meta
a luchas sociales, a derechos humanos, a apoyar invasores, a apoyar todas las cosas que pervierten el sistema democrático capitalista que evidentemente el mundo de hoy ha demostrado que es lo mejor que puede haber y que el socialismo tendrá que venir como consecuencia del desarrollo. ¿Por qué los chinos han implementado? ¿Por qué los chinos han implementado un sistema, un capitalismo de Estado para conseguir el desarrollo para su socialismo? ¿Y qué pierde el gobierno? Porque me perdona que te saco de la academia y te meto en lo práctico. ¿Qué pierde el gobierno con llamar a la gente de los tres brazos? Y miren, aquí están los títulos de esas propiedades. Que están ahí. No, están ahí hay 5.000 títulos. Pero yo lo sé, más que tú. Entonces, esos títulos vayan a bienes nacionales y firmen un contrato y páguenlo como les dé la gana, pero hagan un contrato para pagarlo, porque hay gente que tiene casa muy buena, ¿verdad? Entonces, después que termine con eso, se llaman a los que hicieron el deslinde. Dice, ¿cuánto ustedes gastaron? ¿Cuánto costó el trabajo? Porque dice, no, nosotros pagamos 80,000 pesos por título. No, ¿cuánto costó ese trabajo durante años de lindar? ¿Cómo es? Yo calculo de 25 a 30 millones de pesos. ¿El qué? El deslinde. Tú por 25 a 30 millones de pesos. Pero tú estás loco. No, que lo que pasa 4,000 títulos. Sí, lo que pasa es que no es lo mismo el deslinde de un solar que tú haces la subdivisión masiva en una parcela de 100, 1,000, 800 solares. Bueno, pues sale mucho más barato. Sea barata, mira. Yo te quiero decir que aquí se llegó a decir, aquí vino alguien y dijo, porque ellos una cosa que le costó 2 cheles, la van a vender en 2,000 millones. Y ni una cosa es verdad ni la otra tampoco. Ni costó 2 cheles ni la van a vender en 2,000. Sí, pero también suponte, imagínate los costos financieros de 30 millones de pesos en 10 años que tiene ese lío y ese gasto está hecho. O sea, terminan perdiendo. En los 2,000 millones terminan perdiendo al final. Lo que pagaron por la tierra, más lo que ha costado implementar el proyecto. ¿Por qué tú no cuentas el trabajo, Pero claro. La brega. Sí, todo eso conlleva costos. El montar, yo he dicho que y además, si el Estado no tiene el efectivo, para que después no haya que pagar un 50%, porque después hay que pagar un 40% para conseguir la deuda. Mira, yo he dicho que deben darle un premio porque el montaje financiero, económico de ese proyecto que hizo José, convoyando cosas, la venta del solar con otras cosas importantes para la gente, como una tarjeta de crédito, una cuenta de banco, poner a la gente en el sistema, eso es genial. Yo que le diseñé y se lo he diseñado a varios gobiernos, programas de titulación con la tierra del Estado, te digo que uno de los vicios, de las cosas negativas del proyecto de titulación del gobierno es la gratuidad. Porque el gobierno está vendiendo, está dándole a la gente. Pero el Chago no ha querido por delicadeza decir una cosa. Ustedes saben que los 3 grandes proyectos de titulación han terminado con la prisión de los promotores. Víctor Tío preso. Aritipo preso y la compañía esta presa. Eso no es justo en ninguno de los 3 casos, ¿verdad? Bahía en las Águilas casi preso todito también, que yo creo que ahí debió haber alguien preso y no hubo. No, hubo, lo que pasa que por una cuestión política. Cuestión política. Sí. Y entonces, esto le dieron curso porque hay unos resentidos que perdieron unas elecciones de esa gente que siempre está botando espuma por la boca de participación, y resulta que ellos perdieron con Hipólito, y resulta que ellos entendían que ellos tenían que desquitarse del que hizo perder a Hipólito, que fue Miguel Vargas, y entendían que ese proyecto era de Miguelito. Anda, diablo. Le hicieron una
Como en una sesión permanente ahí en 1+1. Mira, el segundo elemento importante de lo que ha pasado es que se ha demostrado que esos grupos son muy oportunistas. Ellos hicieron un estudio de la gente que está reclamando de los 600 no sé cuántos y descubrieron que 260 no eran de los que estaban en las tierras de los desalojados. No sé si viste ese dato, que hay un grupo que está metido en el lido reclamando y haciendo huelga que nunca han estado en esa tierra. Que no ¿Del tenían Ceibo o de los Tres Brazos? Del Ceibo. Esa es la segunda lectura importante. Ay, pero vuelvo y te digo, pero tú sabes una gente que aparece en todos los desalojos. Sí. Un coronel y un alguacil. Siempre le dan a un coronel y un alguacil. Entonces, es muy aleccionador este caso, porque le da a los gobiernos el norte de cómo se manejan estas cosas con la tierra y el daño que hacen. Yo traje un caso muy parecido a ese. ¿Qué es esto? Pero es los Tres Brazos, ¿eh? No, esto es Villamella. Tú debes recordar un proyecto en Villamella que hizo una compañía que dirigía un cubano que se llamaba Ranchos El Retiro. Ese proyecto se hizo ahí. Ese cubano, en esas 11,000 tareas que están ahí, desarrolló con una compañía llamada Fincas de Recreo Villamella un gran proyecto en los años 60. Llegó al país un poquito después de la guerra. Él descubrió algo importante que le permitió diseñar este proyecto, que fue que todos nosotros los que vivimos aquí en la ciudad tenemos origen campesino y queremos tener siempre una finquita. Y diseña este proyecto con ese fin. En el 73, todos esos títulos fueron ya sacados por una resolución del Tribunal de Tierras. Se hizo una subdivisión de esas tierras. La primera parcela que tenía todo se llamaba 1 Reformada del DC-20. En el 73 ya dejó de existir y nacen 8 grandes parcelas, la mayoría ya subdividida también en el 73. Por ejemplo, Ranchos El Retiro eran 200 y pico de solares. Aquí en esta esquina eran urbanizaciones con unos también 200 y pico de solares. En el 74, cuando Balaguer estaba en su segunda reelección, da un decreto, algo igualito a lo de El Ceibo, da un decreto que expropia 5.800 tareas aquí, por ser baldía, con una resolución de la Comisión de Aplicación de las Leyes Agrarias, de que esa tierra era baldía, tierras que estaban llenas de caminos y calles y demás. E inmediatamente no pasó nada porque el decreto no se aplicó, pero se convirtió en un problema para ese hombre. Eso. Él estuvo bregando, tratando de que le quitaran el decreto, siguió vendiendo solares y demás, y con la fe de que el cambio de Balaguer que se dio en el 78, él iba a mejorar su situación. Entonces fue peor. Entonces invadieron todo. Ahí es donde el país se convierte en el gran promotor de las invasiones de tierra. El país se acantonó ahí con una famosa asociación La Esperanza, de campesinos La Esperanza, y invaden todo. El gobierno manda a hacer como una especie de inventario para asentar a la gente y produce 2 asentamientos, atropellando a la gente que había comprado parcelas en Ranchos El Retiro, que eran parcelas de 15, 20 tareas. Hacen un asentamiento que se llama Mancebo, y aquí
hacen un asentamiento que se llama San Felipe, que no fue un asentamiento como tal, sino legalización de invasores que habían ahí. Que le voy a leer la lista que se levantó en esa época, algunos nombres relevantes de los que estaban ahí invadiendo y lo dejaron ahí. El coronel Félix, que no sé quién, el ingeniero Darío, José Luis Chávez, un famoso periodista PRDista, Alfonso Locual, Atuey de Can Jiménez. Alfonso Locual tenía 2 posesiones. Un tal ingeniero Rubén Borrell o algo así. Un ingeniero llamado Percio Peguero, un ingeniero muy exitoso de la época de Balaguer. Bueno, toda esa gente se quedó ahí y le dieron documentos del IAD y eso se convirtió en un asentamiento. El resto fue respetado porque eran colonias cañeras, lo que está en amarillo. Aquí, en esa parte que lo había comprado Hugo Moya Canaán y se lo vendieron a los RICI, invadieron recientemente, amparado en el decreto. Aquí se ve en ese documento cuando ellos lo desalojaron y están pidiendo que los repongan en las tierras de las que fueron desalojados. Eso ahora es de los RICI y es un terreno de mucho valor porque le pasa la circunvalación y la avenida que va a Ligüero, el aeropuerto de Ligüero. Entonces, el Instituto Agrario ha tenido el juego trancado con esto. De ese decreto, a esa compañía le deben 546 millones que no se lo pagan y el juego está trancado. Esa gente no se pueden titular. El IAD en una ocasión logró sacar una carta constancia de la parcela desaparecida y arma unos líos de tierra terribles. Pero ese es un problema que se puede resolver sencillamente. Una, pagando la creencia y después definiendo claramente cuáles son las áreas para que se le den los títulos que son, porque ellos están amparados en un decreto sobre una parcela que no era. ¿Quién tiene que pagar estos títulos? Bueno, el Estado, porque el Estado expropió. El Estado tiene que pagar y para darle al IAD entonces los títulos que son y que el IAD pueda titular a la gente. Y es bueno que lo oiga esto la Asociación La Esperanza. Y voy a hacer una intervención porque ese mismo caso lo tengo yo en La Vega. Ese mismo caso lo tengo yo en La Vega, donde el Estado, el IAD, me asentó una gente y están asentadas ahí, sin embargo los títulos de propiedad son míos, que tú y yo lo hemos conversado en esa parte. Tú lo puedes alojar. O sea, lo que hay que hacer el proceso. Ahora, lo que ocurre es que el IAD va a intervenir y el magistrado al abogado del Estado no te va a dar la fuerza pública porque quien lo puso ahí fue el IAD. Exactamente. Entonces eso es lo que yo creo. O sea, Nada. si queremos invertir, o sea, desarrollar el campo, lo primero que tenemos que hacer... ¿Por qué tú tienes una tierra del IAD? No. El IAD me cogió una tierra a mí que vale 40 millones de pesos y en el 99... ¿La cogió? ¿No la declaró de utilidad pública? No la declaró, no. Fue con la guardia y la invadió. De hecho, sí, y la invadió. Y eso vale ahí 40 millones de pesos. Son 400 hectáreas de tierra en el Valle de la Vega. Y fue con la guardia y nada. ¿Y qué yo hago? Y la repartió. Y la repartió ahí. Sí, y no le ha podido dar los títulos porque los títulos están a nombre mío. exactamente. ¿Qué año fue eso? En el 99 con Pero el gobierno de Leonel. Fue si Silvio Cabrera. Si el eso fue Estado coge eso una fue- tierra, si coge una tierra, Y esas eran o la arrozados. declara utilidad Arrocera, pública sí. y no la paga, lo condenan en todos los tribunales. Al Exactamente. Estado. Ahora hay un mecanismo que lo obligan a pagarte, que es presentar un proceso en el Tribunal Superior Administrativo. Y dan una sentencia Es más, que te el obliga. Tribunal Constitucional no falla a los 3 brazos, pero cuando falle está en beneficio de la gente que metieron presa. Nos vemos esta noche.